que nos va a estar comentando sobre el desarrollo de software para el control de calidad de aceleración lineal, de acelerador lineal basado en imágenes portales de eView GT de un acelerador Electa. Claramente comprendo muy poco en lo que consiste el título, así que bueno, voy a esperar que Ezequiel pueda explicarme, hacerme entender, así como al resto de los oyentes. Bueno, quiero comentarles que Ezequiel es ingeniero biomédico, actualmente se encuentra finalizando la residencia en física médica en Leven Salud, en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. La misma abarca las 3 grandes áreas de la física médica: radioterapia, medicina nuclear y diagnóstico por imágenes. Así que bueno, esta es una muy pequeña presentación que hago de Ezequiel y te invito, no sé si ahí me podés escuchar. Sí, perfecto. Sí, bueno, listo, somos todos oídos, así que espero que puedas iluminarnos un poco con esto. Dale. A ver. Bueno, ahí ven y escuchan. Sí, perfecto. Vemos la presentación y te escuchamos perfecto también. Perfecto. Bueno, primero, buenas tardes y muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Así que les voy a comentar un poco de este proyecto, que es mi proyecto final, como parte de la residencia en física médica que estoy cursando. El título por ahí es muy largo, ¿no? Pero bueno, espero que con el transcurso de la filmina vayan entendiendo un poco de qué se trata. Primero que nada, ¿dónde estoy? Bueno, como bien dijo nuestro compañero, estoy acá, estoy en el sur, estoy en Cipolletti, y pertenezco al grupo Leven Salud, que es donde estoy realizando la residencia. Leven Salud cuenta con 3 clínicas muy importantes del sur. Una que es la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén. La misma se encuentra en Cipolletti, Río Negro. Otra que es la clínica diagnóstico por imágenes, que se encuentra en Neuquén Capital, en la zona del centro, y el Centro Oncológico Integral, que se encuentra en el Parque Industrial de Neuquén. Las mismas son todas clínicas de alta complejidad, y una de las cosas que más me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de venir a conocer, ya antes de egresarme como ingeniero biomédico, es la amplia gama de equipos que hay en todas las clínicas, ya que por un lado tenés Fundación Médica, que es una clínica mucho más vieja, que tiene equipos bastante convencionales. Pero por otro lado tenés el Centro Oncológico Integral, que es una clínica de avanzado, tenés equipos de alta tecnología y equipos de vanguardia, con personal altamente capacitado, lo cual está bueno, como uno como residente puede ver equipos de todo tipo de tecnología y se encuentra constantemente en contacto con este avance que hay de la tecnología. Cada vez que sale algo nuevo, todos los profesionales lo ven, participamos en Meet, en conferencias, estamos al día con lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a tecnología médica. Entonces, en cuanto a lo que es la residencia, tenemos 3 áreas grandes. Una es la radioterapia, donde en esta área vamos a hablar del tratamiento en general de tumores, que se realiza con radiación ionizante de alta energía, y en general de fotones o de haces de electrones. Por otro lado tenemos el diagnóstico por imágenes, que va a incluir tanto lo que es radiodiagnóstico, que sería el diagnóstico utilizando un tubo de rayos X, como también diagnóstico utilizando radiaciones no ionizantes, que sería, por ejemplo, la resonancia y la ecografía. Por otro lado, está la medicina nuclear, que es muy interesante porque se utiliza tanto para tratamiento como para obtener imágenes funcionales, es decir, cómo está funcionando por dentro del cuerpo. Para eso utiliza fuentes radioactivas no selladas. Por ejemplo, en el videito que se ve abajo a la izquierda, lo que brilla es el cerebro porque está siendo trazado con un material radioactivo adherido a azúcar. Y como el cerebro está constantemente gastando azúcar, lo que vemos es que brilla. Este mismo comportamiento lo podríamos observar, por ejemplo, en tumores que constantemente están gastando energía debido a la rapidez de crecimiento que tienen en comparación con otros tejidos. Y la forma de verlo así, como todos circuitos mezclados, es porque todas estas áreas tienen que funcionar en conjunto. Y es importante que el residente también las vea como áreas que funcionan en conjunto. Porque para la medicina no podemos tratar aquello que no podemos ver. Entonces, si nosotros vamos a hablar de tratar un tumor, tenemos que estar seguros cuáles son los límites de este tumor.
Por lo tanto, nos tenemos que valer de todas las herramientas con las que contamos en el diagnóstico, ya sea medicina nuclear, como por ejemplo para evaluar la captabilidad de un tumor, como diagnóstico por imágenes, y ya sea utilizar una tomografía, utilizar resonancia, utilizar imágenes multimodales, que todos estos servicios tienen que entender entre sí cuáles son las limitaciones y cuáles son las capacidades que tiene cada uno para de esa manera que funcionen como de manera sinérgica y en armonía. En particular, mi tesis se basa particularmente en radioterapia. En la radioterapia tenemos el caballito de batalla que va a ser el acelerador lineal, que es la máquina que va a estar encargada de entregar el tratamiento al paciente. El funcionamiento es bastante básico, utiliza un filamento emisor que al calentarse libera electrones por un proceso que se conoce como emisión termoiónica. Estos electrones quedan flotando y luego se aceleran por una guía de onda y pueden salir directamente disparados, colectando en el transcurso energía del orden de los megavoltajes. Y de esa manera, si salen directamente disparados, hacen un haz de electrones. Pero si se los impacta en un blanco, terminan generando rayos X de alta energía, y esto es lo que se conoce como haz de fotones. Y ese es el elemento con el cual vamos a tratar al paciente. Pero tenemos muchas maneras diferentes de tratar al paciente, y esto se debe principalmente a las necesidades específicas que va a tener cada uno de nuestros pacientes. No es lo mismo un tumor grande que esté distribuido en la pelvis que un tumor pequeño que esté distribuido que se encuentre al lado del hipotálamo. Los cuidados y las características que tiene todo el proceso de radioterapia van a ser muy distintos, porque por un lado vamos a intentar asegurar una precisión de 5 milímetros y por otro lado vamos a intentar asegurar una precisión submilimétrica. Entonces es importante que como físicos se entienda todo el proceso, porque las incertidumbres van a ir sumándose a cada paso. Y nosotros tenemos que ser capaces de asegurar todo lo que sucede en cada uno de los pequeños pasos del proceso. Y al final tenemos que decir que, bueno, cada una de estas técnicas que nuestro servicio ofrece, la podemos entregar de manera óptima, asegurando la calidad del tratamiento del paciente, porque esta calidad de tratamiento va a tener un impacto directo en la sobrevida que tiene el paciente. Como servicio, entonces, vamos a buscar que nuestra clínica pueda ofrecer la mayor cantidad de técnicas, ya que mientras más técnicas tengamos, más pacientes vamos a poder tratar. Si tratamos más pacientes, como consecuencia directa va a tener más ingresos la clínica, por lo tanto vamos a poder desarrollar nuevas técnicas, incluir nuevas tecnologías. Pero esto tiene una consecuencia en cuanto a la carga y las exigencias que vamos a tener como físicos. Por un lado, el acelerador va a estar más tiempo ocupado, es decir, va a estar más tiempo tratando pacientes, por lo tanto, las únicas horas que vamos a tener para trabajar son aquellas donde no se tratan pacientes, que en general son entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Luego, a medida que las técnicas se vuelven más complejas, los requerimientos de cada técnica son más complejos. Vamos a tener más controles. Todos estos controles van a ser más exhaustivos. Todo esto es más tiempo del cual no tenemos. Y por último, los recursos en general, lo que buscamos es que se mantengan constantes. Es decir, que no se tenga que contratar el doble de personal solo para ingresar una técnica nueva porque no sería rentable para la clínica. Y solo adquirir el equipamiento que sea netamente necesario. Si hay equipamiento, por ejemplo, un desarrollo interno que se pueda hacer de un software, la idea es hacerlo y no tener que comprarlo para que de esa manera podamos comprar cosas que realmente necesitamos. Entonces de acá sale la motivación de mi proyecto final. Ezequiel, sí. Disculpa que te interrumpo 2 segunditos. Sí. Estoy escuchando un ruido de fondo, no sé... a ver, creo que sé qué es. Ahí está. Perfecto. Porque venía entendiendo perfecto, o sea, aprendí lo que es un acelerador lineal y como que quiero seguir, y el ruidito ese me iba sí. Listo. Bueno, seguí, disculpa que... en mi mente. Pero bueno, entonces la idea acá es que mantengamos la calidad del acelerador, es decir, que podamos definir que nuestro estándar de calidad no se reduce al aumentar el número de técnicas debido a los desgastes ya sea de tiempos y de los recursos humanos. Y para esto lo que busco es encontrarle una vuelta de tuerca para rediseñar la manera en que hacemos los controles de calidad, para que de esa manera el personal quede más libre para, por ejemplo, introducir nuevas técnicas, pero que al mismo tiempo la calidad siga siendo la misma.
Entonces, acá aparece un dispositivo muy importante que viene acoplado a todos los aceleradores lineales actuales, que es el dispositivo electrónico de imágenes portales EPID. Este se utiliza para determinar a dónde estamos apuntando antes de irradiar. Para eso utiliza el mismo haz que sale del acelerador para generar una imagen del paciente. De esa manera tenemos una imagen que se hace con el haz de radiación de megavoltaje. De esa manera vemos lo que está sucediendo dentro y, como había dicho antes, no podemos tratar a un paciente si no vemos a qué le estamos apuntando. Entonces, de esa manera nos aseguramos de que estamos en el lugar correcto y nos permite eliminar muchos errores de posicionamiento, por ejemplo. Es decir, que el paciente no se encuentre en la posición correcta con la cual nosotros habíamos simulado que debía estar. Y nos aseguramos de que todo está listo para que el paciente comience su tratamiento. Pero yo quiero utilizar como herramienta de control de calidad algo que se utiliza para obtener imágenes de un paciente. Entonces, la primera causa de esto es primero porque están todos los aceleradores actuales. Es algo que se instaló en los años 70, 80 y ya viene con todos actualmente. Segundo, es fácil de utilizar. El dispositivo ya se encuentra acoplado al acelerador, se aprieta un botón, se despliega y él ya queda en una posición determinada. Es decir, no tengo que introducir algo externo, no tengo que fijarme cuando lo puse sobre la camilla que ese aparato esté derecho, no esté derecho, que lo haya puesto bien. Hay muchos errores relacionados al usuario que se eliminan al utilizar este dispositivo. Y por otro lado, que no es menor, es que se introdujeron nuevas técnicas, como por ejemplo las fuentes de kilovoltaje que se anexan ortogonalmente al acelerador lineal y que nos permiten obtener imágenes de una calidad mucho mayor. Al utilizar una fuente de kilovoltaje, que son los rangos energéticos que utilizan los equipos de diagnóstico por imágenes, podemos obtener imágenes de una calidad diagnóstica. Y de esa manera, como se ve en las imágenes de la derecha, hay una diferencia muy grande entre qué es lo que vemos con una imagen de kilovoltaje y qué es lo que vemos con una imagen de megavoltaje. A veces, con las imágenes de megavoltaje solo se suelen ver los reparos óseos, mientras con las imágenes de kilovoltaje se puede distinguir un poco más el tejido blando. Y muchas veces es necesario distinguir el tejido blando para determinar dónde está el tumor. A su vez, los nuevos algoritmos de reconstrucción permiten hacer reconstrucciones tridimensionales y en 3D y en 4D utilizando estas fuentes de KB. Entonces, el panel de megavoltaje quedó en desuso. Entonces, la idea es darle una utilidad a esto que ya no se está utilizando. Y por último, nosotros hacemos todos estos controles con un dispositivo que es una matriz, un arreglo de detectores de 1500 cámaras, que nos permite obtener una foto de un plano de cómo es que salió el haz de nuestro acelerador. De esa manera nosotros podemos caracterizar ese haz. Pero montarlo para hacer todos estos controles que tenemos que hacer constantemente lleva mucho tiempo, alrededor de 50 minutos, solo para montarlo y hacer un control, mientras que desplegar el panel tarda alrededor de 5 minutos y se irradia y es instantáneo. Por otro lado, este dispositivo que tenemos acá es muy caro y te disponemos uno para la clínica. Entonces, es importante evitar el desgaste, ya que todos estos dispositivos tienen electrónica asociada. Y la electrónica, al estar interactuando con la radiación de alta energía, se termina gastando y quemando. Entonces, es importante aumentar la vida útil que tienen nuestros elementos y utilizar otras cosas, como por ejemplo el EPID, que no estábamos utilizando. Algunas de las cosas que podemos ver de cómo es nuestro haz es, por ejemplo, su planicidad, si es simétrico, qué tamaño de campo tiene. Cuando yo digo que quiero irradiar un campo que tenga dimensiones de 10 centímetros por 10 centímetros, ver si realmente tiene esas dimensiones, o cuánto es la variación o el error que tiene asociado. También podemos observar patrones especiales que, por ejemplo, nos permiten analizar cuánto se desvía nuestro haz cuando gira el colimador, cuando gira el cabezal, o cómo se mueve cada uno de los elementos que termina dándonos la forma final de las de radiación. Todas estas cosas generan lo que sería la huella dactilar de nuestro haz de radiación. Es decir, que cada acelerador tiene un haz con una forma característica, y esto está dado por las características constructivas que ya tiene, que si bien se hacen con materiales similares, al final lo que tienen es una forma particular para cada uno. Y lo importante es que
este modelado que se crea con las imágenes del acelerador que se obtiene en el primer día, que es cuando llega el acelerador a la clínica, se termina encargando en un sistema de planificación que crea una máquina virtual, como si fuera un acelerador virtual, y luego utiliza cálculos por Monte Carlo para decirnos, bueno, este es el tratamiento, esta es la distribución del tratamiento que vos vas a poder lograr con este acelerador virtual. Y este acelerador virtual es una copia de tu acelerador del día 1, cuando llegó a la clínica. Ahora pasaron años y vos tenés que asegurarte que ese acelerador virtual es igual al acelerador que tenés hoy en día. Para eso tenés que controlar los parámetros constantemente y evaluar que no salgan de valores de tolerancia aceptables. Una de las primeras cosas que tuve que hacer para el momento de decir, bueno, si voy a utilizar o no esto, si va a ser viable o no, es evaluar las características técnicas. En este caso, el dispositivo ya está preparado para medir radiación ionizante de alta energía, pero podría haber utilizado otros dispositivos y que podrían haber quedado fuera por esta característica. Por otro lado, tengo que definir en qué condiciones se van a realizar los controles. Por un lado, yo tengo las condiciones en las cuales ya los estoy realizando hoy en día con mi detector de referencia, pero yo tengo que poder conseguir algo que pueda comparar con esto, porque al final yo voy a decir que el proyecto sirve si al final del día puedo comparar los resultados que obtengo con el EPID con los resultados que obtengo con el detector de referencia. Por lo tanto, tengo que definir la manera en que se va a realizar esa comparación. Por último, siguiendo el ajuste de uniformidad, el EPID no está diseñado para hacer controles de calidad, por lo tanto su respuesta no es uniforme y cada uno de los elementos tiene una ganancia distinta, por lo tanto hubo que mapear todo el EPID para hacer los ajustes de calibra, hacer un mapa de uniformidad, corregir la ganancia de cada uno de los puntos digitalmente y de esa manera aplanar la respuesta que tiene el EPID. Por último, convertir lo que nos da el EPID en algo que pueda compararse con lo que nos dan los detectores de referencia. Los detectores de referencia miden dosis, mientras que el EPID te da una imagen en escala de grises, en valores de píxel. Por lo tanto, se tuvo que hacer una conversión, una vez definidas las condiciones de calibración, para convertir un valor de píxel en un valor de dosis. Una vez que logramos obtener valores de dosis utilizando el EPID, lo que se hizo fue comparar diferentes patrones característicos que se utilizan en los controles de calidad con el resultado que nos hubiera dado si hubiéramos utilizado el detector de referencia y un software comercial. Los softwares comerciales están certificados y te dan un resultado, pero vos no sabés cómo es que se calculó ese resultado. Por lo tanto, el algoritmo con el cual se va a procesar la información tiene que ser desarrollado en la clínica misma. Lo bueno es que tenemos un resultado, así que vamos a poder comparar los resultados que estamos obteniendo con este proyecto con algo que esté certificado. Y también nos vamos a ayudar con las normativas internacionales y guías internacionales para definir de la manera en que vamos a presentar estos informes, qué tolerancias vamos a tener, qué tolerancias hay asociadas, por ejemplo, a utilizar un EPID comparado con otros arreglos de detectores. Y siguiendo con esto, algo que no evaluamos actualmente en la clínica es el colimador multiláminas, que es el dispositivo que se encuentra a la salida del haz y va a permitir darle la forma final al haz. Esto tiene muchas laminitas como si fueran dedos de plomo, que genera estas formas irregulares y nos va a permitir darle la forma al haz que tiene el tumor que vamos a irradiar. De esa manera evitamos irradiar tejido sano, lo cual es fundamental a la hora de diseñar el plan de tratamiento. Y cada uno de estos elementos se mueve individualmente, cada uno está asociado a un motor, y cada uno de esos motores puede fallar. Si falla una sola de estas láminas, va a repercutir en los parámetros que tiene nuestro acelerador. Actualmente, si esto sucede, nosotros no lo podemos detectar, ya que solo podemos detectar que varían los parámetros, pero no sabemos la causa. Acá lo que se planea hacer es obtener imágenes en escalas de grises, hacer una detección automática de las láminas y evaluar si llegan, por ejemplo, realmente a la posición que yo les digo que quieren llegar. Si no llegan, ¿cuál es el error que tienen asociado? Y con el tiempo, evaluar la progresión de los defectos que pueden tener estas láminas y evitar paradas del equipo debido a fallas técnicas en las láminas.
O sea, tener preparado el repuesto antes de que la lámina se rompa. La programación de todo el software fue todo en MATLAB, que es el programa, el código con el que yo venía trabajando en la facultad. Y tiene una parte que es muy fuerte dentro de procesamiento de imágenes. Y acá en particular lo que más usé fue lo que vi en los primeros 3 años de la facultad, que fue todo lo que es teoría de señales, procesamiento de señales, análisis matemático 1, 2. Todo esto lo apliqué muy fuertemente en lo que estoy trabajando ahora, ya que se complementó muy bien con todo lo que aprendí, en particular de física médica. Así que acá le doy mucho valor a todo lo aprendido en la facultad. Y otras cosas muy importantes que está bueno que se den en la carrera es la parte de anatomía y fisiopatología, ya que a la hora de ver o charlar con estas cosas con un médico, uno tiene que tener una idea básica de cómo funciona, cómo se ve una pelvis, cómo se ve un tórax, cómo funciona, cómo es la fisiología del cuerpo a la hora de evaluar procedimientos. Entonces es muy importante toda esa parte de formación teórica que tenemos en la carrera. Por último, las interfaces gráficas son bastante simples, se realizaron para que tengan la menor cantidad de botones posibles y esto va a variar dependiendo del tipo de control. Pero la idea es que todas estas se cargue, te previsualice un resultado, de esa manera uno ya sabe si el control está bien o está mal antes de generar el informe. Informe que luego se genera en PDF y se sube a una plataforma virtual de control de calidad que se llama Trackit. Esta plataforma nos permite evaluar el desempeño en el tiempo rápidamente, ya que ahí cargamos todos los resultados de todos los controles de calidad de todos los equipos, no solo de radioterapia, sino de todos los equipos de radiodiagnóstico y medicina nuclear. De esa manera podemos evaluar tendencias en la caída de rendimiento de los equipos. Y en la etapa que estoy ahora, ya porque el proyecto final se tiene que entregar en marzo, en la etapa de recolección de datos. Es decir, ya tengo muchos de los software listos, entonces hago las pruebas una y otra vez con ambos detectores, con el de mi proyecto y con el detector de referencia, y voy comparando, que me dé siempre lo mismo, que me dé siempre el mismo error, para de esa manera validar lo que estoy haciendo para que luego se puedan ser reemplazados un control por el otro, teniendo en cuenta que siempre que hubiese cualquier duda se puede volver a medir con el detector de referencia. Y por último, las conclusiones. Primero, se demostró en la clínica que utilizar el EPID como herramienta de control es muy práctico, es muy fácil de utilizar y no trae mayores complicaciones. La parte más intensa, por así decirlo, es caracterizar al EPID, es calibrarlo, es realizar el mapeo de uniformidad y estar seguro de lo que estás midiendo. Esa fue la parte más tediosa del proyecto. Lo que estamos evaluando también ahora es la constancia a largo plazo, porque el EPID tiene un rendimiento que va cayendo. Entonces, cada tanto puede que haya que hacerle un ajuste de ganancia. Esto lo vamos a hablar con la utilización a largo plazo de este dispositivo. Un beneficio importante es la mayor resolución espacial que tiene el EPID. El EPID se encuentra más lejos que el detector como se lo coloca normalmente, y eso permite que la resolución espacial aumente. Lo que vemos en estas imágenes es, a la izquierda, en las líneas amarilla y roja, es el detector de referencia midiendo un tipo de patrón que se conoce como 7 segmentos, en 2 aceleradores distintos. Y en la línea roja y la línea amarilla se lo ve como si fuera plano, como si fuera una meseta. Lo que ven en la línea azul, en esta de la izquierda, es el planificador virtual, es decir, el modelo virtual que tenemos en nuestro acelerador. Según el modelo virtual, debería haber estos valles, pero según lo que nosotros medimos con el detector de referencia, no los hay. Pero cuando medimos con el EPID nos dimos cuenta que sí podíamos observar estos valles. Y esto se debe a la mayor resolución espacial que tiene el EPID a la hora de medir. De esa manera lo hace mucho más preciso para realizar mediciones cuando hay un gradiente muy grande de dosis. Por último, también es muy importante destacar la disminución del tiempo requerido para hacer los controles de calidad, ya que esta era la causa principal y el problema que había que solucionar, ¿no? Y como para cerrar, y como para que vean un poco de cómo es la mirada que tiene la clínica y la residencia en general para con el mundo, es la cantidad de proyectos. Estos son solo algunos de los proyectos
que se han presentado y que se presentan constantemente en congresos internacionales, todos proyectos desarrollados íntegramente en la clínica, y que dan una visión de cómo la clínica se planta enfrente del mundo y dice, hey, acá en el sur pasan cosas, y acá en el sur tenemos tecnología de punta y estamos constantemente aportando al mundo y desarrollando. Y la verdad que es un criadero de gente muy grosa que está constantemente innovando y trayendo cosas nuevas, ideas nuevas, hablando mucho de inteligencia artificial en radiodiagnóstico, hablando mucho de automatización de los procesos, de mejora continua, de tratamientos integrales, de medicina personalizada, de un constante intercambio que tenemos entre médicos, físicos, médicos con las diferentes especialidades, ya sea oncólogos, nutricionistas, psicooncólogos, para darle una solución integral al paciente y mostrar todo esto constantemente al mundo y tener el feedback de lo que está sucediendo. Yo utilizo el EPID con mi proyecto, alguien más lo está haciendo en otro lado. Y bueno, ¿con qué problemas te encontraste vos? ¿Cómo lo solucionaste vos? ¿Cómo lo solucioné yo? Es importante tener esa vinculación constante con todo lo que está sucediendo alrededor. Y bueno, sin más, muchísimas gracias. Acá les dejo también mi email de contacto por si quieren preguntar cualquier cosita con respecto a la residencia o cualquier tema, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. Te pido que te quedes unos segunditos más por si alguno de los que estuvo escuchando la charla quiere hacerte alguna pregunta. A mí me surgía una mientras te escuchaba más que nada al final. ¿Vos sos de allá? ¿Vos sos de Cipolletti originalmente y fuiste a estudiar a Córdoba después? No, yo soy de Puerto Madryn, de Chubut. Me fui a estudiar a Córdoba, Ingeniería Biomédica, y ahí, al final, durante la cursada, tengo una materia que se llama Medicina Nuclear, que la dicta Graciela Vélez. Graciela Vélez es física, y se dedica a la física médica, y ella fue una de las que me mostró de qué se trataba esta rama de la ingeniería y de la física, y la verdad que ahí tuve una visita al centro oncológico que se encuentra en Córdoba, y me interesó un montón. Y en el año que me estaba recibiendo, justo estaba saliendo, yo soy de la primera camada de residentes de la residencia, y justo se estaba gestando esto, y bueno, me anoté, y fue pasando una cosa a la otra, quedé, y bueno, acá estoy ya ahora terminando en marzo. Está buenísimo. ¿Sabes qué? Te preguntaba eso porque en el momento en que estabas haciendo el cierre, como diciendo, todo este desarrollo, este trabajo innovador y que nos conecta con el mundo y que después nos ponemos a ver quiénes están trabajando con técnicas similares para intercambiar resultados, que tiene que ver en la forma en que se crea conocimiento en el ámbito científico y tecnológico, ¿no? Y me parece que está muy bueno que lo pongas en juego. Pero después también decías, acá en el sur, como pues siendo de Puerto Madryn, claro, o sea, pues están en esta cuestión de darle jerarquía a la Patagonia. Yo soy pampeano, así que somos unos patagónicos truchos, ¿viste? Porque en realidad como que además parece que somos Patagonia, pero el resto no nos acepta como Patagonia. Bueno, nos llamamos Pampa, la Pampa, así que bueno. Pero bueno, me resultó particularmente interesante. Y también una cosa que quería destacar de lo que mencionabas, yo soy docente en la UTN, sí. Y esta cuestión del estudiante se pregunta muchas veces, ¿por qué estudio esto que estoy estudiando? Y vos en un momento como mostrabas con tu trabajo lo importante que fueron ciertas bases, ¿no? De análisis matemático, de física médica. Totalmente, a veces me encontraba con un problema analizando una imagen diagnóstica y de golpe te das cuenta que la solución era resolverlo por matrices, aplicar Runge-Kutta, que lo viste en el primer cuatrimestre de una materia, y decías, qué loco, esto servía para algo, ¿no? Claro. Runge-Kutta estaba en el Chapra, ¿no? Y tenés que volver a... En el Chapra. Y ahí volvés a ver algún videito en YouTube y te recordás de decir, mirá vos, no, yo te lo rendí. Pero eso es constantemente, las bases son muy importantes y lo que se ve en esos primeros 3, 4 años es increíble cómo después, la facilidad que tenés para recobrar el conocimiento, ¿no? Porque capaz que no lo tenés fresco, pero lo ves un segundito y decís, ah, era así, listo. Y se aplica y lo haces y está bueno tener esas herramientas y lo valoro un montón de cómo fue la formación que tuve. Buenísimo, buenísimo, Ezequiel. Bueno, yo quería como comentar eso para darle un poco de énfasis a esa parte de la charla. Me resultó muy interesante. Te agradezco por el tiempo, por compartir tu experiencia. Me parece que fue bastante rico para quienes están escuchando. Muchos de ellos y de ellas son estudiantes de la FACU, de la FECEFIN,
Así que, bueno, me parece que es interesante esto. Gracias. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Nos despedimos, ya estamos cerrando este segundo día del 8º Congreso de Innovación, Ingeniería y Ambiente. Así que, bueno, nos estamos viendo mañana. Muchísimas gracias por su tiempo y te agradezco de vuelta, Ezequiel. Saludos. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.